Honorable magistrada, juez presidenta y demás honorables juezas que integran este tribunal. Cuando a uno le toca así ya al final, hay poco que decir. Y después de un debate tan enjundioso como el que hemos tenido, yo diría que el papel nuestro sería tratar de refrescar un poco lo que pretendamos comunicar. Y una de las cosas que quisiera decir y presentar ante todos aquí, es mis respetos por los honorables integrantes de la barra del Ministerio Público. Los respeto porque el abogado, el Ministerio Público, que le toca cargar el bacalao a cuesta, como la famosa emulsión de Scott, cargar con lo inaudito, con lo impensable, con lo inimaginable, se requiere de talento para poderse parar a un podio y hacer defensas de situaciones que son honestamente insostenibles. Y para eso se necesita de talento y de valor. Y como nos hemos propuesto hacer algo refrescante, yo les haré una anécdota. Soy amigo de una insigne e importante familia de Moca, cuyo patriarca, desaparecido, amaba el ron Bermúdez y era muy amigo del querido don Popi, que era habitué de esa casa, igual que muchas personalidades de nivel nacional. Y los amigos que visitaban en presencia del señor Bermúdez, un día le quieren hacer una chanza a ese caballero muy inteligente y embotellan el ron Brugal en una botella de Bermúdez. Y le dicen: don fulano, está bueno el ron. Dice: ese ron es Bermúdez. Ese ron es Bermúdez. Y todos se ríen, incluyendo al propio dueño de la casa Bermúdez que estaba en el grupo. Y le dice: le embotellamos Brugal. Y cuando se vio acorralado dijo: es Brugal, pero está en una botella de Bermúdez. Usted debe saber a quién me refiero. Entonces me parecía ver esa escena cuando veía el Ministerio Público. Cuando se ve acorralado, en dificultades para sostener la teoría de que el tribunal y el proceso están frente a un documento y no precisamente a una declaración. Cuando ese tema no es de una definición tan compleja. Y no lo es porque es cuestión de irse a un diccionario, ni siquiera a un diccionario especializado. Porque el diccionario de la Real Academia nos trae varias acepciones, incluidas acepciones de naturaleza jurídica. Y no voy a profundizar en la definición de lo que es un documento, porque ya todos los demás lo han hecho con suficiente profundidad técnica. Pero sí destacar que en el discurso del Ministerio Público ha sido un eje transversal de que una prueba que ha definido en su oferta como delación, que implica una declaración pactada de una persona con calidad para formar parte del proceso en calidad de imputado y que ha sido premiado en su ausencia del proceso sobre la base
de prestar esa declaración. Entonces, por eso ese eje transversal de querer crear una especie de documento transgénero. Me da la impresión de estar en el debate de la ideología de género, o sea, hay dos géneros, uno masculino, uno femenino, pero ahora se ha ideologizado el tema y resulta que no es como es, sino como se siente que sea. Por eso han expresado lo que ellos entienden que es el concepto de documento y le han dicho al tribunal que partiendo del hecho de que el Código Procesal Penal no dispone en lo absoluto de una definición de qué es un documento, al establecer la excepción de la oralidad contenida en el artículo 312, el tribunal estaría precisado, en pocas palabras, asumir la concepción más amplia de documento. En ese sentido, en pocas palabras también el Ministerio Público le ha propuesto al tribunal, partiendo de esa presunción de que estaría compelido a asumir la concepción más amplia, quieren convertir el tribunal en un sastre para que le haga un traje a la medida con el artículo 312 a la definición, al concepto del contenido de un documento que previamente ellos mismos han titulado como delación. Las delaciones se producen a través de una declaración, porque los documentos son otra cosa, magistrado. Los documentos generalmente, en principio, como debemos siempre decir los abogados, son de contenido preestablecido en general y preestablecido en virtud de la ley, en principio casi siempre, porque el documento es de un contenido fehaciente, por naturaleza. Pero no me voy a profundizar en este tema, pero me voy a limitar a citar la Real Academia Española, porque es lo primero que se debe recurrir. Y estoy seguro que aquí está condensado en esencia el debate que hemos sostenido durante tantos días. Documento, según la Real Academia Española, y cito, escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probarlo. Con eso sintetizo cantidad de citas interesantísimas de literatura jurídica que han hecho otras barras en el pasado. Declaración, dice el diccionario de la Real Academia Española, y cito, manifestación formal, óigase bien, que no hay desperdicio en ningún detalle. Cito, manifestación formal, subrayo, o sea que no es antojadiza, que realiza una persona con efectos jurídicos, especialmente las que hacen las partes, testigos o peritos en un proceso. Cierro la cita. Resulta que los delatores, comenzando por la entidad Odebrecht, constructora Odebrecht, y especialmente el delator testigo 54, el señor Vasconcelos Cruz, son parte ausente por un pacto intervenido entre el Estado Dominicano a través del Ministerio Público y ellos. Fueron dispensados de la persecución penal, son partes.
Y resulta que el contenido de los documentos que se están aportando para su incorporación ha tenido efectos jurídicos devastadores para los imputados. Como parte de la simpática, pero reconozco que inteligente defensa, que la verdad es que cuando usted trata de lanzar una pelota hecha de agua, y aún así cree que la está lanzando, se necesita talento y valor. Valor, para no decir una cosa que me encantaría decir, pero es impropia. Se refiere, magistradas, a que no es necesaria la firma, de que una declaración no requiere de firma. Y además se sustentan en el hecho de que el Código de Procedimiento Penal no plantea como requisito de incorporación de documentos en el juicio nada, como si fueran tres profanas que hay ahí sentadas y como si no hubiese aquí nadie en capacidad de escuchar y de racionalizar lo que se está diciendo. Y la teoría la sustentan al tratar de justificar de que estamos frente a un documento en el hecho de que sea un soporte escrito. Sí, ciertamente un documento lo es. Que exprese la voluntad de la persona que lo suscribe. Ahí hay ya un problema de un documento transgénero, porque ese está hecho con un bisturí. Porque el documento expresa contenido fidedigno, por definición de la propia palabra. Por eso es que usted ve que las actas de nacimiento, las matrículas que fueron citadas aquí, son documentos públicos, están regulados por leyes. Entonces, eso no expresa la voluntad de nadie. Eso lo que expresa es un contenido del cual se da fe. Como una sentencia, por ejemplo, que hace fe de su contenido hasta inscripción en falsedad. Entonces, es cuestión de ir razonando de una manera más sencilla, porque todo ese discurso es un discurso tendente al alboroto del juicio de la calle. Pero al decir y justificar que se trata de un documento diciendo que se trata de una expresión de la voluntad de la persona que lo suscribe. Las magistradas pueden ver el video a ver si la magistrada Mirna dijo o no que es la expresión de la voluntad de la persona que lo suscribe. Y como yo soy un lego, probablemente el más humilde de todos los abogados que están aquí, que estoy aquí por obra y gracia del Espíritu Santo, gracias a Tommy que confió en mí. Pero mis humildes capacidades me permiten a mí como a veces dudar de las cosas que yo doy por evidentes. Y me fui al diccionario a ver qué significa suscribir. Como ella lo dijo, suscribir es firmar, magistradas. Suscribir es firmar. Y obviamente también admitió, y en eso sí estamos de acuerdo, que el documento, como transgénero, vamos a llamarlo así, debe cumplir con los requisitos de legalidad, conforme a las reglas establecidas por el Código de Procedimiento Penal. Yo creo que ahí no hay grandes contradicciones entre nosotros. Y aunque la definición, al tratarse de la imputación de un género por vía quirúrgica, llamémosle así, para tratar de graficar el tema, por vía quirúrgica queremos convertir una declaración en un documento. Y a veces como uno se siente tentado a dar por sentado lo que ellos han dicho.
Pero resulta que nosotros tenemos que defender intereses aquí. Y no solamente los intereses de nuestros patrocinados, son los intereses también de la institucionalidad muchísimas veces. Y en el fondo este debate tiene que ver más con la institucionalidad que con las propias defensas. Si esa concepción no chocara con el hecho de que esas delaciones son una manifestación formal, como se ha dicho, que define la Real Academia la palabra declaración, realizadas por imputados beneficiados de un perdón, o sea que ya desde su parto mismo, desde su concepción, a propósito del debate del aborto, desde la etapa embrionaria de esas delaciones, comenzó a surtir efectos jurídicos, porque nadie sabe si este proceso es parte de un instrumento, más bien de la instrumentalización del sistema de justicia de la República Dominicana para tributar la impunidad de Odebrecht y de sus verdaderos socios, porque no dudamos que los tengan, De manera que el tribunal tendrá que colegir, y creo que eso es imbatible, que esta declaración ha tenido efectos jurídicos y que ha perjudicado a nuestros patrocinados. Y eso nos tiene que llevar a confrontar vehementemente al Ministerio Público. ¿Qué significa? ¿Que las delaciones son malas? Aquí se han hecho críticas a las delaciones. Y nosotros somos un poquito cuidadosos cuando razonamos sobre las figuras con las institutas, porque en la vida nada es totalmente malo y nada es totalmente bueno. Las delaciones pueden ser positivas si se asumen con un criterio ético, de rigor y subordinación a las formas, pero cuando usted articula un proceso para que se constituya en la estafa procesal más grande del siglo, entonces puede que sea diferente. Si esas delaciones hubiesen sido sometidas, como Dios manda, al cumplimiento de las formas, este proceso sería otra cosa y el sistema de justicia dominicana no hubiese sido sometido a esta tensión en que se encuentra sometido entre los valores y la turba. Si se hubiese el Ministerio Público percatado que todo ese andamiaje de que ellos se valen para sustentar su documento transgénero, tiene una normativa que nuestro código la prevé para la cooperación internacional pasiva. Pero ellos no se percataron de eso. No importa, el tema era salir del paso y sacar a la gente de la calle. Ahí es que está el papel de la justicia, en frenar ese tipo de tentación que tiene el aparato del Ministerio Público para servir de bombero, óigase bien, de bombero a las presiones sociales. De ahí que no se tomen el tiempo de resolver las cosas en el tiempo que se debe, para después venir a hablar de jurisprudencia de impunidad. Pero para sustentar eso, el Ministerio Público se vale de los ejemplos más inauditos y menos pertinentes. No puede tener firma, no es necesario que la tenga. Este es un periódico, dice el Ministerio Público.
no está firmado. ¿Cómo que no está firmado? Si cuando usted lee cada título tiene impresa una firma, impresa, tiene frente a la autoridad, por mandato de la ley de expresión y difusión del pensamiento, la 6132, el deber de que el director se cerciore de que hay un autor. Y cuando no es así, cuando es del periódico, dice de la redacción. Generalmente el periódico asume como persona jurídica la responsabilidad del texto contenido. Pero al sacar ese periódico, a la magistrada se le olvidó el artículo 13 de la ley 6132, que dice que cuando una persona calza un escrito en un periódico con un seudónimo, está en la obligación de identificar su verdadera identidad ante el director del periódico. Y va más lejos, mucho más lejos va. Un libro, magistrado, no tiene firma, óigase eso. Si hasta antes de la desaparición, de la aparición de la imprenta, nosotros sabemos que escribió Platón, Aristóteles, todo el mundo escribió y plasmó su firma. Después de la imprenta, obviamente, las firmas, ya los libros se imprimen, se ponen impresas. Pero no a lo loco, magistrado. En la República Dominicana los libros son parte de un derecho hiperprotegido, que es el derecho de autor, por la ley 6500. ¿Quién es un autor? Está definido en el artículo 4 de esa ley. Y además, el reglamento de esta ley establece que cuando usted escribe un libro, tiene que depositar un ejemplar para poder reivindicar su derecho de autor, suscribir un formulario que usted firma. Sígase observando. Las actas de nacimiento no se podrían aportar. Sí se pueden aportar, eso sí es un documento porque tiene un contenido fehaciente, fidedigno, sustentado en una declaración. Y aquí no tenemos mucha cultura con el tema del derecho registral, sobre todo en temas de registro civil. Pero hay países que la tienen y que producen mucha jurisprudencia administrativa con estos temas. Y esos países están claros si la doctrina y la jurisprudencia administrativa se refiere al valor declarativo de esas declaraciones, valga la redundancia. Por eso es que yo siempre digo, para la comprensión de las personas, con el debate del tema de la nacionalidad, que el acta de nacimiento tiene un valor declarativo, no atributivo de nacionalidad. Y son de las cosas que hay que aprender a distinguir, que uno con los años va aprendiendo. Pero no solo eso, el artículo 30 de la ley 659 manda que el oficial del Estado Civil, el declarante y los testigos suscriban todas las actas del Estado Civil, no solo la de nacimiento. O sea, que están firmadas. No pudieron ser ejemplos mejores, porque ella estaba tratando de comparar la gimnasia con la magnesia. Igual pasa con los vehículos de motor. Las matrículas son el Registro Nacional de Vehículos de Motor. Y no voy a abundar en ese tema porque el doctor Minier ayer lo dijo. Se importa un vehículo, se firma un manifiesto desde el embarque, con el contrato del embarque. Ya vienen firmas. Con el pago del ITEVI en aduana. Y todo lo que hace es simplemente asentar el derecho de propiedad, como pasa con el certificado de título. Que hay un acto de venta del inmueble,
se deposita en el registro de títulos, sale un documento que no viene sin firma, magistrado, viene firmado por el registro de títulos, acredita, pero antes de eso, para acreditar ese derecho, ¿qué ha intervenido? La expresión de la voluntad de las partes suscrita en un contrato. Suscrita, para usar la misma palabra del Ministerio Público. Como se puede ver, el ejemplo que ha puesto el Ministerio Público, los ejemplos de que se valió, son todos documentos reales, esos no son transgéneros, esos nacieron así. No es por la concepción ideológica del género documental, porque forman parte de un sinnúmero, de un tinglado de registros públicos que tienen un régimen de publicidad para garantía del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica. Y por tanto, eso sí le cabe de manera natural el 312. Pero si se lo aplicamos a las delaciones y el tribunal se va a contrariar hasta el diccionario de la Real Academia, o se le invita, porque yo sinceramente tendré que oírlo y sopesar los motivos, se le invita a incurrir en ese error. Entonces, ya, y no seremos muy largos en esto, simplemente le vamos a recordar al tribunal que nosotros también hemos usado los fundamentos legales que ha usado el Ministerio Público. Nosotros no cuestionamos la vocación que tiene el Estado Dominicano, expresada en el artículo 26 de la Constitución Dominicana, en cuanto a su vocación de integración y cooperación con la comunidad internacional. No hay problema. Tampoco cuestionamos el hecho de que hay una serie de instrumentos internacionales que permiten que a través de la figura de la cooperación internacional el Ministerio Público pueda accesar a mecanismos de producción de prueba en el extranjero, entre ellas el interrogatorio. Ellos citan eso. Citaron, por ejemplo, el artículo 3 de la Convención de Palermo, el artículo 18, ordinal 3 de la Convención de Palermo, que permite recibir testimonios o tomar declaraciones. Esa es la base legal que usó el Ministerio Público, ¿eh? No estoy mintiendo, está en el video. O sea, no habla de documento aquí. Lo que censuramos sí es que cuando se vale de ese instrumento, se olviden del ordinal 17 del artículo 18, que le dice hágalo conforme a la ley interna del Estado requerido, que lo lleva a la ley 12.850 de Brasil en el proceso. También se valen del artículo 7 de la Convención Americana de Asistencia Mutua en materia penal, que ya se dijo que nosotros no hemos suscrito esa convención, pero vamos a admitírsela, magistrado. Eso también permite la recepción de testimonios y declaraciones de personas. O sea, el Ministerio Público se está valiendo de una base legal que habla de testimonios y declaraciones de personas, no de documentos. Tenemos que seguir censurando el silencio, porque el artículo 10 de esa convención, de la cual no formamos parte, y ya los colegas lo expresaron, establece claramente que debe hacerse conforme a la legislación del Estado requerido. Y otra vez el Ministerio Público cae en los brazos de la ley 12.850 de Brasil. Se valieron del artículo 37, ordinal 1 de la Convención de las Naciones Unidas
contra la corrupción, que contempla más bien un llamado, una invitación de los Estados partes para contemplar la delación premiada como parte del tinglado de cooperación internacional. Tenemos que seguir censurando el silencio del Ministerio Público, porque ese mismo instrumento, en el ordinal 5 del mismo artículo 37, establece que dicho requerimiento debe ser hecho de conformidad con el derecho interno. Nuevamente el Ministerio Público y el Tribunal están compelidos a irse a brevar en la Ley 12.850. Nos preocupa que nos da la impresión de que hay un abogado que también va a intervenir. A todas las partes se le asignó un tiempo y aunque no se respetó el tiempo preestipulado, nadie excedió 50 minutos. Ya estamos terminando. Y ya ustedes tienen 50 minutos. Sí, magistrado, estamos terminando. Gracias por la permanente atención que usted brinda a nuestro tiempo, pero ya estamos concluyendo. Ya estamos concluyendo. Nuevamente nos referimos al selectivo olvido, porque ese mismo texto que acabamos de citar se olvida de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11, que habla de la publicidad, de la presunción de inocencia y de que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. No cuestionamos la jerarquía constitucional de las convenciones citadas. Sí, lo son, pero lo deben ser íntegramente. Pero tampoco podemos, bajo ningún concepto, obviar que al sustentarse de la resolución 3869 del 2006, el literal D, se olviden de que esa disposición manda a que esos documentos, si fueren públicos, que es en el caso, si fueren públicos, sobre la base de que vienen anexos a un oficio del Ministerio Público de Brasil, regional, dice la resolución 00519, pero esa resolución dice ahí mismo en la parte final que deben exigirse los requisitos de validez del documento en cuestión. Ya buscando el final de esto, no podemos dejar de comentar el hecho de que los fiscales peruanos, de que el Ministerio Público no pudo ejecutar porque el convenio entre Brasil y Estados Unidos prohibía que se dieran declaraciones colaterales. Magistrado, es de reconocimiento público, continental, mundial, que los fiscales peruanos hicieron interrogatorios paralelos y obtuvieron la información que buscaban. ¿Era una restricción solamente para la República Dominicana? Es que el que no quiere encontrar, no busca. De manera que plantear que este tema está precluido no amerita mayores comentarios. Solamente voy a hacer una pequeña cita del profesor Barja de Quiroga, en el sentido de que cuando dice que para estos fines el debate de si la pieza fue admitida, incorporada o valorada es intrascendente, y él dice, y cito, a nuestro juicio no es preciso hacer distinción alguna entre el momento de la admisión o de incorporación al proceso de una prueba ilícitamente obtenida y el momento de su apreciación, pues no vemos diferencia alguna. Ciertamente no debe admitirse la prueba ilícita por si la ilicitud es descubierta más tarde. El hecho de que ya se encuentre incorporada al proceso no afecta para nada en orden a la negación de su eficacia probatoria. En ambos casos, pues no va a ser utilizable, aprovechable o apreciable. Culmino estas palabras, magistradas,
refiriéndome a un tema importante, a propósito de ese tema de la aducida, la alegada preclusión de este debate, que no voy a profundizar porque ha sido suficiente todo lo ya dicho. Hay un timing aquí, y no es de preclusión, como lo acaba de decir el profesor Barja de Quiroga en el tomo 2 de su Tratado de Derecho Procesal Penal, página 1651. Hay un timing para el tribunal. Y ese timing es que el objetivo del Ministerio Público es inducirlo al error de incorporar esta pieza, consciente de que no va a poder ser valorada. Pero eso tiene un goal, un objetivo, y lo dejo para la reflexión final del tribunal. Admitir una prueba inútil, invaluable, ilegal, para después decir que no la puede valorar, es el pedestal en el cual se pretende buscar la justificación del fracaso de esta estafa procesal, para hablar, en pocas palabras, de jurisprudencia de impunidad. Ustedes tienen la palabra. Gracias.